Abre tu Biblia, por favor, en Génesis. Estamos en el libro de los principios, de los primeros. Génesis capítulo 2, ahí quedamos. La semana pasada, donde hablábamos que Dios nos ha dado una ayuda idónea a los hombres, que no encontró una ayuda idónea en los animales, no encontró ayuda idónea en nadie más, simplemente una ayuda idónea en la mujer. Y después dice el texto bíblico, el versículo 22, Génesis 2, 22, y la costilla la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Los versículos que sigue, que es el versículo 24 y versículo 25, vamos a ver los elementos del matrimonio. Elementos del matrimonio, ¿ok? Entonces, para hablar de los elementos del matrimonio tenemos que enfocarnos en la bendita palabra. Pero quiero iniciar con unas palabras, con algo que escribió el doctor John Stott. Doctor John Stott, que murió hace 3 años, era un pastor anglicano que vivía en Londres. Y él escribió a través de un libro acerca de los problemas que íbamos a afrontar en las iglesias de este tiempo. Y habla sobre el matrimonio. Dice: el matrimonio es un pacto heterosexual, ¿verdad? Un pacto heterosexual exclusivo entre hombre y mujer, ordenado y sellado por Dios, precedido por el acto público de dejar a los padres, consumado en la unión sexual, que resulta en acompañamiento permanente y apoyo mutuo, y generalmente es coronado con el don de los hijos. Generalmente es coronado con el don de los hijos. No quiere decir que tiene que ser así, ¿correcto? Porque a veces creemos que porque estamos casados y tenemos intimidad sexual debe haber hijos también, pero hay parejas que Dios no le permite tener hijos. ¿Por qué razón? Porque Dios sabrá. Y es un tema de ellos con Dios, y nosotros no podemos generalizar un tema bíblico. Entonces encontramos algo bien interesante en lo que el doctor John Stott establece. Primero, el matrimonio es un pacto heterosexual exclusivo entre hombre y mujer. ¿Listo? Esto va en dirección a lo que Génesis capítulo 1, verso 26 hasta el 31 nos está diciendo. Un matrimonio se da, y también lo que vamos a leer ahora en los siguientes versículos. Es un pacto. Ya hablábamos que el pacto no se puede quebrar, ¿cierto? Que esto es hasta la muerte. Hasta la muerte. Después sigue diciendo: ordenado y sellado por Dios. Ya hemos aprendido que Dios es que el matrimonio nace en el corazón de Dios, no nace en el corazón del ser humano. Y como Él es el que lo crea, Él vela por Él también. Y es por eso que desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos la importancia y la relevancia del matrimonio. Pero después sigue diciendo el doctor John Stott, dice: precedido por el acto público de dejar a los padres, consumado en la unión sexual. Entonces vamos con la primera parte: precedido con el acto público de dejar a los padres. La invitación que nos está haciendo tanto el doctor John Stott como el texto bíblico que vamos a leer es que debemos de dejar a papá y a mamá. La semana pasada yo enseñaba que el texto bíblico que leíamos, dejar a padre y madre, el hijo construye una casa para que la novia venga a morar, y la novia viene, la trae luego y la mete en la casa que él ha construido. Ya enseñé la semana pasada sobre esto. ¿Y por qué digo todo esto? Porque pensarían las mujeres: pastor, habla que es el hombre, no es la mujer. O sea, hay mujeres que quieren quedarse todavía viviendo en la casa de papá y mamá. Pero no debe ser así. Nosotros los costeños queremos tener a nuestros hijos ahí cerquita siempre. Entre más cerca mejor.
Pero la Biblia nos dice, lánzalos. Recuerden lo que dice Salmo 127, son saetas en manos de valiente. Usted no tiene una saeta y la tiene guardada, lo que hace es lanzar la saeta y que caiga donde debe caer. Ahora los hijos de nosotros van a caer donde Dios ha determinado que caigan. Amén. Y confiar en ellos. Pero ahí se tiene que apartarse de su papá y de su mamá. Ahora, ¿por qué razón debemos apartarnos? Ahora lo explicamos un poquito más en el texto bíblico. Dice, consumado en la unión sexual. Consumado en la unión sexual. Y hablar de sexo en la iglesia abiertamente para muchos es un tabú. Y quiero hacer una pregunta retórica en este momento. ¿Dónde aprendiste de sexo tú? ¿Dónde aprendiste? Muchos que nacemos en un hogar cristiano, nacen en un hogar cristiano, no les enseñan sobre el sexo. ¿Y qué hace el mundo? Los embolata. Los embolata hasta el punto que dicen, bueno, esto qué es y que no es, que sí, que no, que no. Y comienzan a tener unos malos comportamientos sexuales. Y se creen, por no ser enseñados, creen que está bien. Pero la responsabilidad de nosotros como padres es enseñarles y hablar de sexo a la verdad desnuda con nuestros hijos. Sencillamente, hablarles claro como debe ser a la luz de la palabra. Y la palabra nos está diciendo que tengo una responsabilidad con ellos. Hay chicos, esta mañana cuando decía algo sobre el tema, una mamá y un hijo y una hija se acercaron de mí y decían, si te das cuenta, mami, no tienes que tener tanto tabú sobre eso, tienes que hablarme como debe ser. Es así. Ahora, lo que no le enseñamos nosotros a la luz de la palabra, ¿sabes quién se lo enseñan? Los youtubers. La gente que está por internet le va a enseñar y le va a enseñar una cosa que no debe ser. Ahora, yo hice una pregunta retórica para que tú mismo te respondieras. ¿Dónde aprendiste de sexo? Y tú vas a encontrar que nunca fue en la iglesia, ni fue en tu casa. Algunos. Otros que sí lo aprendieron, gloria a Dios por ello. ¿Verdad? Gloria a Dios por ello. Que resulta en el compañerismo permanente y apoyo mutuo. El matrimonio es un compañerismo permanente. O sea, tanto yo en esto como que hemos venido aprendiendo en el texto bíblico, que es donde se basa él, yo no me caso para separarme, yo me caso para vivir con mi esposa hasta el fin, hasta que seamos dos viejitos, ¿verdad? Y pasar una vejez buena, no una vejez mala. Una vejez donde yo tengo ganas de pegarle con el bastón a la esposa, eso no vale. Es una vejez donde yo pueda amarla y poder contentarme con ella y estar con ella tranquilamente, ¿verdad? Ahora, revisemos, vayamos al texto bíblico que dije, que es el versículo 24. Aquí vamos a encontrar varios elementos del matrimonio y que permiten que nuestro matrimonio sea sano, pero no perfecto. Va a ser sano porque va a ser establecido en los principios de Dios. Perfecto no puede ser porque tú y yo no somos perfectos. Mi pareja, mi esposa no es perfecta, yo tampoco. Estamos en un proceso de llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo. Amén. Entonces miremos el versículo 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y yo decía ahora, dejará el hombre. Se refiere al hombre, la mujer no tiene que ver entonces con ello. El primer elemento clave del matrimonio incluye un componente de cierta ruptura. Hay que romper, hermano. Hay que romper, hay que cortar con el cordón umbilical de papá y de mamá. Le voy a decir por qué. Yo me enfado con mi esposa y peleo con ella. Y ella va donde su mamá y le dice que yo me estoy portando mal. Uno, la buena apreciación que pueda obtener mis suegros de mí cambia. Dos, cuando yo me arreglo con ella y ella no le comunica nada a su mamá, y yo estoy bien con ella, y dice, bueno, mira cómo se porta con ella, y mira que le hizo lo esto, y lo hizo lo otro, y lo hizo lo otro, y no sabemos que nos hemos arreglado. Y tercero, no es sano, hermano. No es sano. Ahora, cuando tú y yo nos casamos, los que somos cristianos evangélicos, tomamos unos votos delante de Dios, y creemos lo que el texto bíblico dice, que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y ese es tú, yo
y Dios. Pero Dios no como un veedor, Dios como un participante metido. Yo no sé hacer trenza, mi amor, gracias, ¿verdad? Aquí la pongo como sea. Ella hace trenzas mejores que yo. Se dan cuenta que, mire, vean, déjame que se cayó así, me las hace así también, ¿verdad? O aquí en la barba. Hoy, gracias, una buena idea. Aquí está, cordón de 3 dobleces, pero tenemos que permitir a Dios que se manifieste. Ya lo expliqué también en su momento dado. El hombre y la mujer que van a contraer matrimonio deben de dejar su familia de origen, es decir, su antiguo núcleo familiar, para pasar a formar un nuevo núcleo familiar. Tú y yo nos casamos y vamos a formar un nuevo núcleo familiar. Y tenemos que cortar con todo lo que ve con la familia. Ahora somos los Zuritas Sánchez. Y nosotros tenemos unos principios establecidos en la palabra para formar y establecer un buen matrimonio, donde estamos construyendo encima de la roca, que es Cristo. No encima de los principios que yo quiero, que ella quiere. Y comenzamos a forcejear el uno con el otro. Este primer elemento clave del matrimonio se debe solidificar y edificar cada día como pareja. Aún debemos estar de acuerdo en cada detalle en el matrimonio. El matrimonio forma el tronco del árbol, la base de la que salen las ramas donde se producen los frutos, que son los hijos, ávidos en la relación matrimonial. Pero el fruto no es tronco, pertenece a la rama y no está siempre en el árbol. ¿Qué hace un fruto cuando está maduro? Se cae, se desprende del árbol. A veces pensamos que no es importante eso, pero dice allí, dejará, ¿verdad? Hay que hacer 2 cosas de una vez. Por tanto, dejará. Es decisivo dejar. Dice, dejar a su padre y a su madre, dejar para unirse. Recuerda que en Génesis capítulo 1, verso 26 al 31 decimos que Adán y Eva son los únicos que se unen, porque el cielo y la tierra no se unen, la noche y la oscuridad no se unen, el mar y los ríos no se unen, los animales no se unen, pero nosotros somos los únicos que se unen, nosotros los seres humanos. Y hacía el ejemplo la vez pasada. Aquí no tengo 2 personas que me puedan servir de modelos. Claro que sí, el hermano Pablo y la hermana, venga para acá. Los 2 aquí, por favor. Están ahí cerquita. Ellos se aman, se respetan. Y la vez pasada yo hacía el ejemplo con Leandro y la esposa. De frente, por favor, hermano Pablo. Ustedes estaban ahí uno frente al otro. Eso. Así es. Van a renovar los votos, dicen por allá. Decíamos nosotros que miren que son diferentes. Son los 2 diferentes, pero son uno en el Señor. Dios nos creó al ser humano para ser uno. Si usted la abraza con todo el amor que usted se abrazan siempre, pueden abrazarse por favor uno con el otro. Mire que son complemento el uno con el otro. No se da hombre con hombre ni mujer con mujer. Se da hombre y mujer. Gracias, mis hermanos. Ahora no lo hago. Otro abrazo. Miren que uno pensaría que no tiene ninguna importancia. Y eso cae o tumba todo argumento que hay con los homosexuales. ¿Verdad? Los homosexuales tienen una falta de identidad, tienen un quebrantamiento sexual, tienen un quebrantamiento relacional, tienen un quebrantamiento de identidad y deben ser ministrados en eso. Porque Dios los formó hombre y mujer. Yo amo a homosexuales, los quiero, los respeto y oro por ellos. Tengo un amigo que era homosexual antes y ahora es un hombre de Dios, Omar. ¿Verdad? Y si se le puede ver a Omar que es un hombre que ama a Dios y estamos orando para que Dios le dé su varona en su momento dado. ¿Verdad? Su varona. Y yo
reconozco que Omar es un hombre de Dios. Y conozco otros amigos de ellos que tenían un quebranto sexual también y de identidad, que ahora tienen familias con hijos hermosos. Si no comentan del tema, tú no te das cuenta. Pero ¿qué hacemos la gente a veces? Comenzamos a sesgar. Y eso no se trata. La iglesia es un lugar donde la gente viene para ser ministrada, sanada. Debemos orar para que Dios los use a ellos, que Dios permita entre nosotros que alguien levante un ministerio donde pueda trabajar con estas personas con este quebranto, ¿verdad? Y los levante, los ayude, los guíe, los proteja, los guíe en el proceso. Estamos en el primer punto, el primer elemento de un matrimonio sano, y es que tenemos que dejar para unirnos. Y me encanta porque en Génesis 1, que es el principio el inicio de toda la Biblia, nos demuestra un inicio de unión en hombre y mujer. Y ahora estamos hablando en el capítulo 2, verso 24, habla de la unidad. Esta unidad, hermano, no la podemos tener, no la tiene más nadie sino nosotros. Ahora, los hombres hemos sido cableados mente, ojos y genitales. Las mujeres están cableadas mente, oídos y genitales. ¿Ustedes se dan cuenta? Por eso que gente tan maluca como yo se enamora de una persona tan como esta, miren, hermosa, porque tenemos una buena labia, y entonces la buena labia coge el oído de esta mujer y la contenta allí, y wow, si este es el hombre de mi vida. Entonces ella se da cuenta porque hay mujeres tan bonitas casadas con hombres tan feos. Por la labia, hermano. Y las mujeres escuchan. Nosotros somos más visuales. Wow, qué cuerpo, qué cintura, no sé qué. Wow, y de pronto se enamora. Pero al final uno encuentra a una mujer y wow, y uno le habla a ella y ella, ay, sí. Y no se casa. Miren lo que hace Dios con un maluco como este y una mujer tan hermosa. Así es lo que hace Dios con nosotros. Y somos complemento uno del otro, no somos competencia. Siguiente parte del versículo dice allí: se unirán a su mujer y serán una sola carne. El siguiente elemento es ser una sola carne. Habla otra vez de la unidad, una sola carne. La palabra hebrea utilizada aquí hace referencia a la unión similar a la que se produce cuando pegamos dos hojas de papel. Wow. Encontramos aquí dos hojas de papel. Nos unimos. Aquí dos hojas de papel, hermano. Aquí nosotros tenemos dos hojas de papel y podemos mirar cómo están bien pegados. Y la palabra unirse allí en esa parte del texto es que nos unimos. Estamos bien pegados el hombre y la mujer. Pegados. Pero ¿qué pasa cuando yo trato de desunir esto? ¿Qué pasa? Mire lo que pasa. Se rompe. Se parte. Y queda en un papel, queda parte del papel del otro. ¿Cierto que sí? Lo vemos allí, ¿verdad? Ahí lo vemos. Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 30, verso 19. Sin dejar de tener el dedo allí en Génesis, por favor. Proverbios capítulo 30, verso 18 en adelante. Dice, ¿lo tenemos ya? Amén. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en las doncellas. Eso quiere decir que cuando yo me caso o cuando yo tengo intimidad sexual con mi esposa, quedan mis rastros sobre los rastros de ella. O sea, yo, Harold, que tengo intimidad sexual con mi esposa, al tener intimidad sexual, mi rastro queda sobre ella. Y si yo me quiero separar de ella, o si yo me acuesto, o soy un adúltero, o si yo cometo fornicación, o si yo me acuesto con otra mujer, yo voy a traer ese rastro de esa mujer a mi esposa. ¿Tú te imaginas el amarre que existe allí?
El rastro de ella, el rastro mío y el rastro de las otras. Es por eso que Dios condena literalmente el adulterio. Es un pecado. Y para Dios no es agradable. Por ninguna parte. Ahora, nosotros los hombres tenemos un problema con el tema de la mirada, lo que miramos. Muchas veces se nos mete, a veces miramos, simplemente pensamos, después miramos y estamos cometiendo el adulterio. Porque tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Estamos en una sociedad sexualizada. Y lo que hace es influenciarnos a todos. Esto es lo que pasa, hermano. Tú tienes que cuidar a tu esposa. Porque cada vez que tú y yo, que nosotros estamos con nuestras esposas, el rastro de nosotros queda sobre ella. Y esto nos une más. Nos conocemos más. Y si se dan cuenta lo que sigue diciendo el texto bíblico ahí más abajo, el verso 20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca. Y dice, no he hecho maldad. Y aprovecho y meto hemos hablado paralelamente en este tema del matrimonio sobre el adulterio, si se han dado cuenta. Y cuando uno es un adúltero, ¿qué hace uno? Bueno, de pronto aquí ninguno ha sido adúltero. Yo antes de ser cristiano sí fui un adúltero. Entonces, ¿qué hacía uno? Se vestía, se bañaba y dice, no ha pasado nada. El texto bíblico tiene la razón. Yo que lo hice, sé que es así. Pero ¿qué hace el diablo? ¿Y qué hace el cometer adulterio seguidamente? Va endureciendo el corazón de nosotros. Y nos va alejando de Dios. Vamos alejando de Dios. Y podemos venir aquí a la iglesia a dar los diezmos y las ofrendas y alzar las manos, aunque dice Pablo que debemos alzar manos santas. Pero estamos apartados de Dios. Y tener que tener cuidado con eso. Cuidado, ¿por qué? Porque es un pecado. Ah, pastor, si es un pecado que todo el mundo ve. Claro que sí, todo el mundo ve. Ahora la pregunta es, ¿el chisme es un pecado o no es un pecado? Entonces, son pecados, pero uno lo ve, la gente lo ve. Y ninguna persona que comete pecado puede entrar al reino de los cielos. ¿O sí? A no ser que nos arrepintamos del pecado y nos apartemos de él. O sea, cuando nosotros cometemos adulterio, lo que estamos es poniendo en riesgo nuestra salvación, hermano. Wow. Nuestra salvación. Por un momentico de ricura, pierdes una eternidad sin el Señor. Ojo con eso. Más vale una eternidad con Cristo que un momentico de ricura. Tener cuidado con eso. El adulterio para Dios no le agrada. Por eso Él permite las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Volvamos a Génesis, por favor. La semana pasada yo toqué el texto en Malaquías 2:14. Si lo recuerdan, dice, porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Traicionaste la mujer con que tú realizaste un pacto, que es para toda la vida. Y dice el texto bíblico, porque el Señor actúa como testigo entre ti. O sea, ¿quién estaba ahí en medio de esta decisión? Dios. Malaquías 2:14. Dios era testigo. Y nosotros desbaratamos el pacto delante de Dios. Fuimos unos propios hipócritas cuando hacemos eso. Y la hipocresía a Dios no la agrada, la condena. Además de ser un adúltero, soy un verdadero hipócrita. 2 pecados. Ojo con eso. La Biblia Dios no dice a través de su palabra que no está bien. Ahora sigamos revisando en Génesis allí. Y serán una sola carne, ¿verdad? Miren, el texto bíblico no dice un solo espíritu. ¿O sí?
Porque en el hebreo diría la palabra en hebreo que hace referencia a la parte espiritual, pero no es espíritu. No dice un solo pensamiento, no lo dice. Dice una sola carne. Porque el tema de la intimidad sexual y el tema de relaciones es en la carne. Es en la carne. Si yo estoy mal y estoy mal con el Señor, yo me voy a relacionar mal con mi esposa. Pero si yo estoy bien, me voy a relacionar bien con mi esposa. Y todos los que estamos casados sabemos que es así. Cuando se deja de orar, se deja de buscar al Señor, cuando se deja de ayunar, cuando se deja de leer la palabra, sale la chuleta, así, y la ve y sale palabras, sale la carne. Pero cuando de repente estamos buscando de Dios, estamos negándolo a nosotros vivimos una vida cada vez mejor con nuestra esposa. No hay para comer, amor, no hay para comer, pero gloria a Dios, un huevo para 4, gloria a Dios, ¿verdad, amor? Un huevo para 4. Y contento. Si tener abrigo y sustento, estar feliz con esto. Y gracias Dios mío, y a dormir. Agua y aire, que hay bastante. Sigo leyendo acá. Ahora está hablando un tema del amor ágape. El amor ágape es cuando yo pongo el bien del otro sobre el mío. Y ese es el amor del matrimonio. Y ese es el amor de Cristo. Cristo murió en la cruz por nosotros. Y debemos estar agradecidos con Él. No fue mi mamá, ni mi papá, ni mi esposa, ni mis hijos. Fue Cristo. Yo debo vivir día a día por Cristo, para Él, agradándolo a Él, conforme a su palabra. No lo que yo crea. Al final, cuando yo llegue al final de mis días, delante del que me vaya a juzgar Cristo, Él me va a decir: ven para acá, mijito. La palabra de Dios dice esto, ¿tú cómo viviste? No decir, es que tú pensaste esto, sigue. Porque sería un Dios injusto, ¿no? Y Dios no es injusto. Dios es el Dios más justo que hay en el mundo. Seguimos con el texto bíblico. Carne. Está hablando de la atracción física. Déjenme un momentico ahí, una sola carne. Vamos a llegar a ese punto. Es otro elemento ahí importante del matrimonio. Una sola carne. Podríamos apagar el celular, sí. Gracias. Esto nos da una idea de diseño y propósito. Dios forma y nos da la oportunidad de ser una sola carne porque así lo ha diseñado Él, pero también con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Glorificarlo a Él en la intimidad sexual primeramente, glorificarlo a Él en nuestras relaciones personales, pero glorificarlo a Él básicamente con el propósito que nos ha llamado a hacer independientemente a cada uno de ellos, tanto a mi esposa como a mí, pero a todo en general, que es a proclamar las buenas nuevas de salvación. Un propósito general que tenemos todos nosotros es proclamar las buenas nuevas de salvación en general a todo el mundo. Pero un propósito también que tenemos personalmente, ella lo sabe y yo lo sé. Tenemos que vivir conforme a ese propósito. La sola carne se une a través del pacto o de la alianza. Nosotros tenemos que buscar y amarnos más. Respetar este pacto, respetar nuestra intimidad con la esposa. Ahora, y eso es lo importante del matrimonio, que no se da la intimidad sexual sino después del pacto. Primero viene el pacto y después la intimidad sexual. ¿Qué dice el mundo hoy? Primero la intimidad sexual y si nos parece bien, nos casamos. Esa no es la palabra de Dios. Ahora, yo te quiero decir algo ahí. Tú y yo creemos en la palabra de Dios. Yo pensé que iban a decir amén. Ayúdeme con el celular. Tú y yo creemos en la palabra de Dios. Si tú y yo creemos en la palabra de Dios y somos discípulos de Cristo, debemos de vivir conforme a esta palabra. Porque si no, somos unos perfectos falsantes. Y la gente afuera siempre nos mide a nosotros cómo es nuestro
Dos cosas: nuestra conducta, que refleja nuestro carácter, ¿verdad? Y nuestro comportamiento. Hay gente que es buen evangélico, pero que sabe la Biblia, pero es mal geniado. La pregunta es, ¿dónde entra Cristo allí? Bueno, no podemos generalizar a todo el mundo, pero hay gente que tiene un tema de mal genio por algunas patologías ya clínicas, y eso hay que entenderlo. Pero los que no, que somos jóvenes, que somos un poco maluquitos, que tenemos una esposa hermosa y que de repente sea mal geniado yo todo el tiempo, hay que revisar si realmente está el fruto del Espíritu Santo en mí. Pero tenemos que ser revisados si no estamos viviendo conforme a esta palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque al final, si no es así, Dios nos va a juzgar. Y esto no es para tener temor, porque Dios lo hace así. Nos va a juzgar. Quiero terminar con el último texto, en Génesis, versículo 25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El estar desnudo y no tener vergüenza está mostrándonos honorable, que es algo honorable para ellos. Pero cuando tú y yo cometemos adulterio, ¿qué hacemos? Nos escondemos. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. La misma actitud tenemos cuando se comete adulterio, porque a Dios no le agrada. Si a Dios no le agrada, no te debe agradar a ti. Tienes una esposa, tienes una princesa allí, cuídala, bendícela, ayúdala, como les decía el concepto del Dr. John Stott, ¿verdad? Bendícela a ella, reconociendo que es una coheredera contigo de la gracia de Dios. O sea que está al mismo nivel tuyo. No es que tú tienes que estar encima de ella, ni ella encima de ti. Hay cosas que ella tiene, habilidades que ella tiene, que tú no tienes, y se complementan unos con el otro. Ese es el matrimonio hermoso. Y poder formar un matrimonio sólido en el Señor, donde realmente hay una relación saludable, esposo y esposa, padres e hijos. No una relación donde hay una falsa ideología religiosa diciendo que la Biblia dice, pero no hay una buena relación entre todos. Yo quiero que revisemos un texto más, por favor. Acompáñame por favor a Jeremías, capítulo 2, verso 13. Jeremías, capítulo 2, verso 13. Todos conocemos a Jeremías, ¿verdad? Lo hemos leído alguna vez. No Jeremías el señor de la esquina, sino Jeremías de la Biblia. ¿Cómo le decían a Jeremías? ¿El profeta qué? Llorón. Pero él lloró, cumplió un propósito de Dios. Mucha gente no entendió, no entiende a veces que Dios lo pone a hacer cosas a uno en una generación, que al final se cumple el propósito de Dios, aunque uno no pueda ver los frutos. ¿Verdad? Dice el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, oiga, Dios mío, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían el agua. ¿Qué hizo el pueblo de Israel entonces? Primero, ¿qué hizo allí? Dejaron a Dios. Cuando nosotros rompemos el pacto matrimonial, estamos dejando a Dios también. Ahora, esto es una analogía del matrimonio. Un pueblo, Génesis 17 nos muestra que Dios hace un pacto con Israel. Y una evidencia es la circuncisión de ese pacto, que más adelante en el Nuevo Testamento habla de la circuncisión de nuestro corazón. ¿Correcto? La línea del pacto.
Pero encima de eso determina que ese pacto era perpetuamente, hasta la venida del Señor. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Se va con otros dioses. Se va con otros dioses. Aquellos que tenían la verdad se van tras otros dioses, tras otras comunidades. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué dice Dios a través del profeta? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Primero que todo dejan la fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. Y yo me pongo a pensar que cuando tú y yo nos alejamos de Dios, estamos cavando también cisternas para nosotros. Dejamos el agua viva por cavar un pozo que no tiene fondo y que todo lo que echemos ahí se va a ir. Y sigue diciendo el versículo siguiente. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo porque ha venido a ser presa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos dejaron a Dios. Y yo me puse, y el texto bíblico nos lleva a algo, cuando nosotros podemos decir, pastor, yo no soy adúltero con nadie. Yo amo a mi esposa, la cuido, todo lo que usted dice, estoy a punto con eso, aún hasta más, pastor. Y la pregunta que te quiero hacer es esta: ¿no eres un adúltero contra Dios? Cuando colocas a Dios primero que todas otras cosas. Cuando colocas a Dios, ¿no le das la primacía a Dios en todo lo que tú estás haciendo? Cuando tú, en vez de buscar a Dios todos los días, buscar su reino todos los días, vivir conforme a lo que su palabra nos dice, estamos siendo un adúlteros contra Dios. Sí, estamos cavando fosas para nosotros, no para Dios. Y el pueblo de Israel tuvo que estar metido, llevados en cautiverio. Al pueblo babilonio lo llevaron por causa de su desobediencia, por dejar a Dios a un lado. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana: ¿tú quieres dejar a Dios o quieres seguir dejándolo a Dios a un lado para que Dios te lleve a un pozo? ¿Lo quieres? Porque Dios no quiere eso para ti ni para mí. Pero hemos dejado a Dios, hermano, de lado, simplemente por vivir conforme a este mundo. Dios quiere una iglesia santa, limpia. No quiere una iglesia untada con el mundo. Y tú y yo tenemos que pedirle perdón a Dios, porque eso no está bien delante de Dios. Muchos de aquí están esperando simplemente venir a la iglesia por cumplir y calmar su conciencia, pero han dejado al Dios de Israel a un lado. Y es tiempo de arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay bendición. Si quieres que Dios te bendiga, no lo que estás viviendo ahora, porque eso es pura gracia de Dios, pura misericordia de Dios. Es la gracia de Dios que se brinda para todo ser humano. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Lo dejó a Él. Si es Dios el primero en tu vida, si es Dios aquel que tú realmente dices, mi vida es para Él, para la que sea, yo voy a ayunar, voy a leer mi Biblia, voy a buscarme una vida consagrada a Dios. Si es así tu vida, pregúntate y respóndete, mi hermano. Porque cuando hay una vida espiritual, se huele, uno discierne en el espíritu. Cuando hay una vida en la carne, se nota también. Y Dios no puede ser burlado. Lo que tú y yo sembremos, eso cosecharemos. Es tiempo de arrepentirnos y darle el lugar que merece el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Toda la primacía debe estar en nosotros, que debemos de vivir para Él, que su palabra, aunque no nos guste lo que nos está diciendo Dios que debemos hacer, debemos obedecer.
Comienza el matrimonio, pero paralelamente el pueblo de Israel fue un pueblo infiel para con Dios. Y su camino al final fue un camino donde fue expuesto por causa de desapararse de Dios. Yo quiero que tú ores allí y reflexiones, hermano. Reflexiones si tú, en realidad, tú le has dado la primacía de Dios en tu vida, en todo lo que estás haciendo. O simplemente vives una vida evangélica, tradicional. Vienes a la iglesia cada domingo porque debo de venir. La Biblia me muestra que cuando tú y yo tenemos una relación profunda con Dios, realmente nosotros crecemos cada día más a la medida de ese varón perfecto. Ora a Dios, si tú has cavado pozos, pídele perdón a Dios. Si has dejado de lado a Dios, has roto el pacto que Él ha tenido contigo, con la humanidad. Porque tú y yo somos, o debemos de ser, su iglesia. Y su iglesia vive y se conduce conforme a su palabra. No conforme a lo que tú creas o yo crea, porque al final a Dios le tiene sin cuidado. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa, respeta a tu esposa. Perdónanos, Dios. Hoy te pido perdón, Dios. Te pido perdón por las veces que te hemos dejado a un lado, Dios. Y hemos sido unos hipócritas, viviendo un evangelio vacío, bajo el yo, donde tú debes ser el primero y el único en nuestras vidas. Yo te pido perdón, Dios, por esta iglesia, donde yo soy el primero, Padre. Yo te pido perdón. Perdona, árbol de vida, Dios, por alejarse de ti. Perdónanos, Señor, por cavar cisterna en vez de aprovechar el agua viva que tú nos das. Perdónanos. Yo te pido perdón, Dios, porque te estamos ocupados en miles de cosas que en buscar tu reino, que en hacer tu voluntad. Nos hemos dejado enredar por el mundo y sus pasiones, Dios. Yo te pido perdón, Padre, por esta iglesia, tu iglesia. Pero no nos metas en un pozo, por favor. No nos metas en un pozo, Dios. No nos metas en un hoyo. No permitas que nos vayan, nos lleven cautivos, Señor. No. Queremos vivir con santidad para ti. Apartar lo que a ti no te agrada. Aborrecer lo que tú aborreces. Amar tu palabra. Cuidar esa comunión con el Espíritu Santo día a día. Yo quiero que tú te levantes y le pidas perdón a Dios, hermano. ¿Sabes? Dios está aquí. Pídele perdón, hermano. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Yo te pido por favor que ores, hermano, ora. Allí donde está, ora, hermano. Venga aquí tu reino. Este no es un show, esta es una presencia de Dios. Dios está aquí hablándonos a nuestras vidas. Que se abra el cielo. Muévete. Ora, Dios. Pídele perdón. Y tu reino, oh gran Dios. Ante tu gloria y majestad, Así es, Señor. sabemos que estás para darnos libertad. Oh, Dios. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, en tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Yo dije esta mañana que nosotros los hombres somos cableados, mente, ojos y genitales. Yo quiero leerte un texto bíblico que Job utilizó, que Job dijo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? La invitación que hace Job es: yo pacto con sus ojos. Y a cuidar sus ojos, hermano. Nosotros los hombres tenemos que cuidar los ojos, lo que miramos, cómo miramos a las mujeres. Si lo miramos como una creación de Dios, o con una codicia, o con lascivia, o la pornografía, hermano. Esto no agrada a Dios. Esto no agrada a Dios. Debemos de cuidar nuestros ojos, hermano. Lo que vemos. ¿Dónde estamos? Yo quiero que levantes tu mano ahí, hombre. El más pequeño, el más grande. Levanta tu mano. Vamos a orar. Señor, queremos decir lo que dijo Job. Quiero cuidar mis ojos. Hago pacto con mis ojos para no ver ni desear doncella o señorita, reconociendo que esto afecta mi vida, mi comunión contigo. Señor, que nosotros vamos a mirar, Dios, conforme tú miras, y
Y conforme yo estoy lleno de tu presencia. Porque en la medida que estemos llenos de tu presencia, vamos a mirar las cosas desde otra óptica, Dios. No desde la carne, no desde el deseo de la carne, no desde nuestro deseo de concupiscencia. Líbranos de caer en tentación a los hombres de esta comunidad, Padre. Líbranos, aleja a la mujer que tiene labios suaves. Aléjala, Padre, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a nosotros a apartarnos de ella cuando venga con labios lisonjeros a hablarnos. Que por un lado venga ella y que por otro lado salgamos nosotros pitados de allí, Señor. En el nombre de Jesús, danos el dominio propio a los hombres de esta comunidad en esta mañana y para siempre, de apartarnos de la mujer de labios lisonjeros que nos desean a nosotros y quieren dañar el pacto que hemos tenido con nuestras esposas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te pido por la mujer. Mujer, levanta tu mano ahí donde estás. La Biblia dice que la mujer sabia edifica casa. Que tus palabras sean llenas de sabiduría. Que Dios te dé la capacidad para hacer unas comidas especiales para tu esposa, para tu esposo, y sazonarlo para que él se sienta saciado en todo momento. Que la palabra de Dios esté presente con labios enmielados para responder en medio de una dificultad. Que cada vez más tus palabras edifiquen tu casa, edifiquen tu relación con tu esposo, edifiquen tu relación con tus hijos, edifiquen tu relación con tus nueras, con tus yernos, edifiquen tu relación con los que están alrededor tuyos, en donde vayas. Bendice a cada mujer de esta comunidad, Señor. Hazlas cada vez más y más sabias. Que ella pueda preparar la mesa y todos como familia puedan compartir lo que ella prepara con todo su amor. Y que la familia y los esposos la coman agradecidos por el trabajo y la dedicación de ella para atenderlos. Y como decía el doctor John Stott, donde nos colaboramos los unos a los otros, y los hombres después de esa hermosa comida colaboremos lavando los platos, Padre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por estar aquí con nosotros. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos a guardar el pacto matrimonial, a vivir una vida matrimonial sana en ti, y apartarnos de la mujer lisonjera, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Sigamos